Hola, soy Mariana Osuna, soy profesora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy doctora en letras y hoy vamos a conversar, a platicar sobre maternidad, vez y tiempo. Lo primero es replantearnos de dónde surge la idea de un tiempo personal. ¿Por qué consideramos que podemos fragmentar el tiempo? Y hacernos la pregunta acerca de la importancia que tiene el tiempo para la constitución de nuestras identidades, de la sociedad, de nuestros núcleos de amigos. Entonces, una de las primeras cosas que surge como lugar común de pensamiento frente a la maternidad es: ¿y qué va a pasar con mi tiempo personal? Es decir, aquel tiempo que he percibido, que requiero, que es mío, que nadie más debe tomarlo. Y la mayoría de las personas hemos absorbido estas ideas de que la maternidad nos va a quitar tiempo personal. Y entonces sobreviene una idea de voy a perder mi identidad, las cosas que yo hacía con ese tiempo personal, porque se las voy a dedicar a otro ser humano. Curiosamente, esta percepción del tiempo implica o tiene un efecto muy interesante, y es que como me voy a perder en otras tareas, en otros quehaceres que tienen que ver con cuidar esa otra vida humana, mi tiempo personal se va a diluir. Y entonces, pues ya no voy a ir al cine, y entonces ya no voy a poder consumir. Ya no voy a poder dedicarme a esas tareas que hemos percibido como necesarias para nuestra identidad. La individualidad como valor social y como valor en la sociedad moderna occidental es esencial para el capitalismo, para el mercado. Nos venden tiempos para nosotros, fragmentos de objetos. La idea del individuo entonces es aquel sujeto, sujeta, ¿sí?, que es dueño de sí mismo y que requiere, vamos a explorar esta frase, mi propio espacio. Y el espacio implica que también necesito un tiempo para mí. Pareciera que la maternidad atenta precisamente contra la posibilidad de tener un tiempo para mí. Pero ya hemos hablado anteriormente de que esa es una idea de la maternidad individualista. Sin embargo, si pensamos que la maternidad se ejerce en colectivos de tía, amiga, vecina, hermano, hermana, abuelita, abuelito, pues resulta entonces que esta percepción acerca de ese tiempo personal absorbido por la maternidad no es tal. Y entonces hay una oportunidad de pensar que más que mi tiempo personal se diluya en el ejercicio, la experiencia de la maternidad, lo que está pasando es que mi propia identidad, es decir, aquellos relatos con los que yo me identifico, yo soy profesora, se empiezan a transformar para darle cabida a otras temporalidades. Es decir, ¿quién soy yo cuando estoy jugando con mi sobrino? ¿A qué podemos estar jugando? A lo que quieran. Pero ¿qué pasa con ese tiempo? En ese tiempo he dejado de ser quien soy. Si yo lo percibo como una pérdida, si yo percibo que estar jugando con alguien, con un niño pequeño, con una niña, con un adolescente platicando sobre la última canción de fama o en trending, pues entonces efectivamente he sido seducido por la idea de que mi tiempo personal es exclusivamente mío. Esta idea de exclusividad del tiempo anula la posibilidad de crear un otro espacio, un otro tiempo, cuando se está al cuidado de la vida. Ese es uno de los efectos. Otro efecto de este tiempo personal es pensar que la maternidad entonces es un sacrificio, una abnegación, es decir, una negación de una misma o de uno mismo. De tal manera que la invitación sería a pensar y repensar ese tiempo de la maternidad, del cuidado de una vida humana, como una expansión de la identidad. Es decir, ¿quién soy estando acompañando a esta vida a comer, a bañarse, a jugar,
a pasear. ¿Quién soy en ese tiempo? ¿En verdad me pierdo o estoy siendo otra? Y esa es la oportunidad que invitaría, en lugar de seguir pensando la maternidad como un sacrificio. Otro efecto de esta idea de perdernos o de diluir el tiempo personal en el ejercicio práctica de la maternidad es considerar que la vida de quien es madre, por ejemplo, se ve interrumpida, como si hubiera un flujo, y entonces llegara la maternidad como un meteorito e interrumpiera algo que ya estaba siendo claramente bueno, agradable, y entonces llega la maternidad, cae el meteorito y queda interrumpido. Si cambiamos la narrativa y pensamos que más que interrupción es transformación, una transformación que puede vivirse de manera violenta, pero también de manera amorosa, pero también como una expansión del ser. Otro de los efectos de la narrativa de perder o diluir mi tiempo personal en la maternidad, entendida siempre como individualista y digámoslo así, solitaria por el capitalismo y por la sociedad heteropatriarcal, otro de los efectos es el cansancio. Entonces, claro que hay una narrativa que nos dice, pero mira, pero si está todo el tiempo cansada fulanita, sutanita, y muchas madres que están viviendo la experiencia de la maternidad, desafortunadamente la viven desde el cansancio. Hace tiempo hice algunas reflexiones por ahí sobre una serie muy interesante que se encuentra en una plataforma de streaming que se llama La Escalera. En esta serie se elabora de manera ficticia el asesinato, la muerte de una mujer que aparentemente, después de muchas investigaciones con el tiempo, se puede inferir que murió a manos de su esposo. A lo largo de esta serie, insisto, ficcional, nos queda una imagen constante de la protagonista. Ella siempre está cansada. Se levanta y tiene 1000 tareas que hacer, tiene que atender a los hijos, tiene que ir por los regalos, tiene que envolver los regalos, tiene que dar la cena y le está haciendo además una cena especial a su esposo porque tiene aspiraciones políticas, el marido. El marido prácticamente se dedica pues a instigarla, a calificar su trabajo, a pedirle cosas, a quejarse de que, ay, es que él sufre mucho. Y entonces el cansancio pareciera ser uno de los valores o de las ideas con las que relacionamos constantemente la maternidad. ¿Y quién quiere estar cansado? Es como de, pero si voy a ser madre y voy a estar todo el tiempo cansada, porque es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas que vemos en esta serie es que ese cansancio evita que el personaje ponga atención en aspectos de su cuidado personal, de salud, cuidado financiero. Conforme va avanzando la serie, nos damos cuenta que estar cansado tiene un costo vital. Y por supuesto, en la serie se enfatiza que ella está cansada porque le dedica su vida, su tiempo a su familia, es decir, a sus hijos y a su esposo. Curiosamente, en estos relatos contra la maternidad hay poca reflexión acerca del papel que juega la pareja. Es decir, cómo también absorbe tiempo, dinero, vida, mantener, pareciera que dos frentes que se oponen uno al otro. Por un lado, la vida de pareja y por el otro lado, el cuidado de los hijos. Entonces, ya habíamos hablado de que si nos quitamos de este relato de la maternidad individualista y empezamos a considerarla como una práctica social colectiva y colectivizada, entonces la idea misma del cansancio también se diluye. Como resulta con cualquier tarea doméstica, lavar los platos, atender la casa, hacer las compras, en el momento en el que se colectivizan todos estos quehaceres necesarios para el sostenimiento de la vida, resulta que el cansancio se distribuye, pero también surge algo hermoso, el involucramiento, es decir, a partir de establecer relaciones acerca de los cuidados, las labores domésticas, que incluyen las finanzas, que incluyen el tiempo de esparcimiento, pues resulta que una revincularización es posible. Si es solo una persona la que tiene que estar al cuidado intelectual, financiero. ¿Por qué financiero?
Porque muchas madres lo que hacemos, es encargarnos de las cuentas de la casa, de los pagos de la casa, del cálculo, cuánta ropa se necesita, etcétera. Cuando nos damos cuenta que eso se puede colectivizar, no solamente estamos hablando de que hay un descanso, sino que hay una revincularización, algo que se puede llamar involucramiento. ¿De quiénes? De todos quienes participen en esa unidad social. Y aquí regresamos a algo que ya habíamos platicado, y es cuál es el lugar de maternar en una sociedad que nos invita al aislamiento, a la soledad, al individualismo, a la competencia. Pues no hay lugar para una experiencia colectiva de la maternidad. Volviendo a reflexionar sobre el tiempo y la maternidad, o el tiempo en nosotros, quiero invitarles a considerar algo. El tiempo no es algo que sucede en un reloj, tampoco es algo que suceda solamente de manera cósmica. No es solo la medida del paso de las acciones o el movimiento de un astro a lo largo del día o del año, el paso de las estaciones. El tiempo para nuestra especie es vida. Cuando le dedicamos tiempo a algo, lo que le estamos dedicando es fuerza vital, es energía corporal, mental, emocional, espiritual. De allí que esa potencia, que es el tiempo es vida, sea quizás lo más preciado, lo más deseado por las fuerzas, tanto del capital, ¿sí?, como de las diferentes fuerzas sociales. Cuando alguien te pide una cita, cuando vas a ver a un amigo, una amiga, o cuando decides no verlo, lo que le estás negando no es tiempo, le estás negando la participación en tu vida. Y tú te estás negando la posibilidad de compartir tu vida en ese vínculo. Hemos escuchado y seguimos escuchando constantemente que tenemos que reorganizar nuestra agenda, que cabe todo en nuestra agenda, cabe el gimnasio, cabe el médico, caben los conciertos, caben los museos, cabe el sueño, caben los 2 litros de agua, caben tantas cosas. Pero fíjense que lo que está disputándose ahí es un lugar en nuestra vida de un hábito, de un objeto de consumo, de una persona, ¿sí? Y si quitamos todas estas ideas de que todo eso tiene que caber en nuestra vida y nos preguntamos por qué queremos que nuestra vida sea semejante a una cubeta y le tengan que caber cosas, ¿qué pasaría? No si vaciamos la cubeta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de si pensamos que cada vez que le damos tiempo a la pantalla, cada vez que le damos tiempo a una aplicación, le estamos dando vida. Eso es lo que nos negamos a compartir. Y la maternidad requiere precisamente de vida. ¿Por qué? Porque solo la vida puede cuidar a la vida. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero si yo decido tener a una criatura que quiere jugar conmigo y yo me la paso diciéndole ahorita y miro mi teléfono o hago cualquier otra cosa, lo que le estoy negando no es tiempo, le estoy negando compartir nuestras vidas. La vida, árboles, cultivos, tierra, cielo, personas requieren de la vida para existir. Y eso no es algo que yo me esté inventando. Quienes están estudiando el micelium, por ejemplo, quienes están estudiando la comunicación entre las plantas, la comunicación interespecies, están diciéndonos lo que ha sido evidente para muchos pueblos desde hace mucho tiempo. Para que haya vida, para que un árbol viva, no solo necesita raíces, agua y tierra, pues entonces los metemos a todos en macetas. Requiere comunicarse con otros seres vivos y establecer vínculos. De tal manera que sí, la vida requiere de vida para ser cuidada, para permanecer, para prosperar. El trabajo de mantenimiento de la vida que requiere vida es invisible. Las labores para criar un hijo o una hija, para sostener una amistad, parecen invisibles. ¿Por qué? Porque son omnipresentes y simultáneas. La vida no sucede
en un acotado periodo de tiempo. La vida está sucediendo y nos está sucediendo y nosotros sucedemos en la vida. Todos los vínculos requieren entonces de una conciencia de que estamos involucrados, de que estamos ahí en ese vínculo, en ese momento. Y para eso vamos a pensar en toda el trabajo o investigaciones sobre las empresas, cómo nos convencen de que hay una cultura empresarial. Y esa cultura nos pide que nos pongamos la camiseta, nos pide que nos involucremos con las metas de la empresa, ¿no? ¿Y qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo vida. ¿En qué sentido? Piensa en tus metas, piensa en tus objetivos, pon un visual board, ahí visualiza tus metas del mes. Bueno, eso realmente lo que nos está diciendo es que tenemos que darle vida, es decir, revitalizar o vitalizar o ponerle una chispa a lo que hacemos, salir del trabajo mecánico. ¿Por qué aceptamos fácilmente todos estos discursos empresariales hasta de coaching y nos cuesta trabajo pensar que una amistad requiere precisamente de ese involucramiento, no de que nos contesten los WhatsApps? Entonces, una vez que aceptemos o pensemos o consideremos que el trabajo de sostenimiento de la vida es invisible porque es omnipresente y eso significa que es simultáneo, entonces vamos a empezar a entender por qué no podemos pensar en mantener la vida de este planeta si no nos involucramos con otras vidas en su cuidado. Entre ellas, por supuesto, el cuidado de las infancias, pero también el cuidado de las ancianidades, pero también el cuidado de las divergencias, de las neurodivergencias, de las otras formas de inteligencia y de existencia humana, porque no solamente existe la existencia, como se llama, capacitista, ¿no? Hay muchas otras inteligencias y cada una vive la vida en una temporalidad distinta. Entonces, la maternidad impone un nuevo ritmo de vida. Ese ritmo de mantener y sostener una vida humana se contrapone, se opone al ritmo de la producción capitalista, al ritmo de la competencia, al ritmo del trabajo cotidiano, mecánico y extractivista de fuerza vital. Por eso, ¿quién quiere ser madre? Cuando nos va a imponer otro ritmo completamente diferente, una temporalidad en la cual la vida se pueda desarrollar a su propio ritmo. Me he interesado en hablarles sobre la maternidad porque es un tema que permite comprender de mejor manera todo aquello que nuestra sociedad contemporánea nos está ocultando, sustrayendo subrepticiamente. No solamente porque yo disfrute la experiencia de la maternidad, esa es mía, ¿sí? Sino porque cuando pensamos en la maternidad es fácil pensar en muchas otras dimensiones de la vinculación humana. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando ahorita es del tiempo que impone la maternidad, un otro ritmo, ¿no? Por ahí hay un libro infantil que se llama precisamente Un niño que va muy despacio, ¿no? Y eso es lo que hace la sociedad, primero la industrial en el siglo XVII, XVIII, XIX, y luego la sociedad capitalista militarista del siglo XX y del siglo XXI. Nos imponen una cosa a la cual Harman Rosa llamó la aceleración. Ser, existir, tener una identidad en un tiempo acelerado ha impedido o nos ha obliterado, es decir, nos ha impedido ver que hay otras temporalidades de la existencia. Por ejemplo, hay esta experiencia de un tiempo en el cual ustedes o yo estamos en el súper y se nos va, como decía mi madre, la cabra al monte. De pronto estamos en el súper, pero ha pasado algo. Nos hemos escindido, hemos suspendido de manera casi mágica el estar ahí y nos ponemos a pensar, ay, ahorita que llegue a la casa voy a hacer esto, y de pronto empezamos a vincularnos con otra cosa y ¡fup! De pronto regreso
y sigo en la fila del súper y han pasado a veces 10 minutos. Esa posibilidad de, de pasar de una temporalidad, es decir, una forma de habitar el tiempo, un cómo me siento en este momento, en lugar de estar en la aceleración, estar en una temporalidad donde no hay reloj. Espero que les haya pasado mucho esto. Apenas me decía una madre de familia, ese minuto antes de quedarme dormida cuando estoy oyendo a mis hijos, ese minuto que se convierte en media hora, en 15 minutos. Y si ustedes son de jugar juegos de azar, de jugar videojuegos, de disfrutar la cocina, de pintar, tejer, bordar, o a veces de aprender otra lengua o de escuchar música, ¿saben de qué estoy hablando? Esa otra manera de habitar nuestra propia temporalidad en la temporalidad colectiva, porque no dejamos de estar en el mundo cuando nos pasa este tipo de efectos, ¿sí?, psíquicos y corporales. No dejamos nuestro cuerpo, a veces parece que sí. Si todos hemos experimentado eso, ¿saben de qué les estoy hablando cuando les digo que hay muchas otras temporalidades? No solo la de la aceleración productivista. La maternidad nos propone eso, una serie de cambios de ritmos de tiempo. Cuando se está amamantando, cuando se está bañando a una criatura, cuando se le está acompañando a hacer la tarea de matemáticas. Por supuesto que eso implica dejar otras tareas, tareas más individualistas, tareas más productivistas. Eso nos impone la oportunidad de ser de otra manera en una temporalidad que nos propone esa vida a la que estamos cuidando. Cuando estoy cocinándole a mi hijo, no estoy cocinando de la misma manera acelerada que cuando yo tengo que salir rápidamente o que cuando tengo que comer algo en la calle. Tengo que dedicarle un otro tiempo interior, el tiempo de la nutrición, el tiempo de la temperatura, el tiempo de la textura, ¿sí? Y entonces dar de comer se convierte en alimentar. Y el alimento, por lo tanto, ya no es lo que elegí que comieras, no, es toda una evaluación. Y ese tiempo, ¿de dónde sale? Sale de mi vida, sale de mi interés y en última instancia es motivado por el amor. Entonces, alimentar es más que dar comida, mucho más. La maternidad es un pretexto para hacernos ver todo aquello que nos ha sido robado, sustraído y desafortunadamente todo aquello que a veces de manera muy entusiasta entregamos a la sociedad contemporánea de hiperconsumo. Le entregamos nuestra vida cuando le entregamos nuestro tiempo. La maternidad es un pretexto para pensar cómo reapropiarnos colectivamente de esa vida-tiempo que nos está siendo constantemente robada y saqueada. La maternidad colectivizada sería un ejercicio creativo, profundamente imaginativo, porque si ser madre no es reproducirse, si ser madre es un relato de sacrificio, si ser madre es un relato en el que una sola persona debe estar a cargo de la vida de otra persona y tiene que entregarse por completo a eso, perdiéndose en eso, en una sociedad que nos está arrebatando todo el tiempo nuestro trabajo y nuestra individualidad, por supuesto que nadie quiere ser madre. Las narrativas sobre esa maternidad, ya habíamos dicho, son narrativas individualistas que nos llevan a ¿qué cosa? A repeler, a juzgar negativamente, incluso a tener narraciones en contra, no solo de la maternidad, de las madres y de las infancias. La propuesta es que no existe una maternidad colectiva ni colectivizada que podamos aprender. ¿Por qué no existe? Porque entonces sería un manual, y si hay un manual, hay un producto. Lo que existe son prácticas fragmentarias, son jirones colectivos que van apareciendo en las vidas de las personas. Hay condiciones materiales, sociales y psíquicas que favorecen ese tipo de colectivizaciones. Por ejemplo, la idea de dejar de vivir
en mi departamento, yo sola, con mis cosas, y empezar a pensar, como ya están haciendo las generaciones actuales, en que no va a haber planeta para que cada uno tenga su castillo. Entonces, colectivizar la vida es la propuesta, no solo la maternidad, pero si colectivizamos la vida, es decir, vivimos con otras personas y dejamos de pensar a la familia como ese núcleo consanguíneo de parentesco y pensamos que estamos haciendo familia de manera voluntaria, de manera imaginativa, creativa. ¿A qué se parece la maternidad? Vamos a pensarlo de otra manera. La maternidad con esta otra temporalidad, con esta desbordamiento de vida, de amor, de emociones, de necesidades, se parece mucho al arte, se parece mucho a lo que cualquiera de nosotros tendría que hacer si quiere dedicarse a una disciplina artística o un oficio. Significa dedicarse a bordar, a tejer, a enhebrar, a cardar hilo, a cocinar. ¿Cómo? Con ensayo y error, con repetición, pero también poniendo atención a todos los instrumentos que necesito. Y ninguna de estas labores, ni tejer, ni bordar, ni coser, se llevan a cabo, ni siquiera cocinar, en soledad. Ese es otro relato que nos gusta también, ¿no? Ver a la persona única que está haciéndolo todo. Todos son, básicamente, relatos de trabajo colectivo. Entonces, la colectivización de la maternidad, pero pensemos la maternidad como un ejercicio de sostenimiento de la vida. Implica la creatividad de nuevos pactos. Me interesa cuidar la vida. Y si me interesa, es decir, me interesa cuidar tus plantas cuando te vas de viaje, me interesa cuidar a tu perrijo o a tu gatija, entonces tengo que hacer nuevos pactos. Y allí es donde surge la potencia creativa del cuidado de la vida. Si algo me interesa lo suficiente, y cuando digo interesar, si algo es amado por mí intensamente, si ese amor es tan significativo que modela mi propia existencia, no voy a tener, olvídense de las excusas, no me va a parecer una pérdida, me va a parecer precisamente una oportunidad para expandir la forma en la que vivo en este planeta, la forma en la que colectivamente con una amiga, con una vecina, con un amigo, estamos cuidando una vida. ¿Cómo la podemos cuidar colectivamente? Restableciendo nuestros pactos, es decir, todos estamos, o los que estamos en esta comunidad, estamos interesados en que la vida prospere. ¿La vida de quién? De las infancias, de las ancianidades, mi propia vida. El cuidado no es una dádiva, es la única opción que tenemos para que nuestras vidas dejen de ser únicamente cubetas en las que hay que meter cosas para que tengan sentido. Quizás lo más interesante de la maternidad sea la forma en la que creativamente las madres que la experimentan desde el amor han revolucionado sus vínculos. Se han tenido que vincular con la suegra, han tenido que ceder, han tenido no que negociar, sino que aceptar que ese amor es importante en la crianza, o han tenido que aceptar que otros participen. Y entonces resulta que la experiencia de la maternidad también se va transformando y por lo tanto va produciendo otras narrativas. Ya no la del sacrificio, ya no el de me voy a disolver mi identidad en esto, no, ya no la de la pérdida de tiempo, sino que en ocasiones podemos escuchar a madres que dicen, pues es que hay un tipo como de otra yo. He logrado con esta práctica más abierta, menos normativa, menos de castigo, ser otra que no hubiera sido si no me hubiera atrevido creativamente a vivir esta experiencia. Y entonces no hay cansancio, hay la satisfacción como de cualquier otra labor humana profundamente enriquecedora, como cuando ustedes cocinan y finalmente al término de haber hecho ese platillo que les tomó horas y horas, le dan un bocado y como ego hacen un viaje al interior de ustedes mismos, ustedes mismas. Entonces, esa es la propuesta de la maternidad colectivizada. No es un manual, no sabemos cómo. Tenemos
que arriesgarnos, pero creativamente. Arriesgarnos, pero porque queremos sostener la vida. Y lo pienso, por ejemplo, con el cuidado de otro tipo de vidas, que son las ancianidades. Ajá. Hoy en día necesitamos que otras vidas cuiden estas vidas que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que nos permiten vincularnos con el mundo que nos rodea, con el mundo histórico incluso, desde una mirada que no puede ser la nuestra, ¿sí? Yo no viví en los años 50. No puedo entender lo que era un mundo polarizado. Ah, hoy vivimos en un mundo polarizado otra vez, aparentemente. Y cuando hablamos con estos sujetos y sujetas que nacieron en la década de los 40, de los 30, logramos una sobreabundancia, no de información, sino de experiencias y de saberes que nos permiten reconocer que hay unas otras formas de habitar, aún cuando nos está diciendo todo alrededor que la vida está a punto de perecer. Sé que existe una narrativa actual que podríamos llamar un tanto cursi e ingenua sobre el cuidado de la vida, ¿no? Que todo sea amoroso, que todo sea así con algodones. No, la vida para ser sostenida requiere fuerza. Las madres son fuerza, fortaleza, trabajo, insistencias. Entonces, desde esta idea de que la maternidad es algo que nos fragiliza, la madre es débil, la madre es vulnerable, porque es algo que nos insiste, ¿no? La maternidad nos pone en vulnerabilidad. No, las madres son feroces cuando se trata precisamente del sostenimiento de las vidas a su cargo. Ajá. Y esa ferocidad es parte de la realización del amor. Hay una película vieja, pero que les invito a ver, que se llama Adictos al Amor, así le pusieron en español, y sale Meg Ryan en ella. Y bueno, es una película sobre dos parejas, eh, una pareja nueva que se acaba de encontrar, que está en esta fase del enamoramiento, y la otra pareja que es la de los desechados. Entonces, la pareja que está en el enamoramiento, pues evidentemente dejó a los despechados. Estos despechados se unen en una cruzada para recuperar el amor de sus exparejas. Están decididos a que no van a renunciar a ese amor porque son adictos al amor de esa persona. Y Meg Ryan encarna un personaje muy interesante porque es una joven que anda en motocicleta, en chamarra de cuero, y es una empresaria, y es una mujer muy inteligente. Eh, y ella decide que no va a renunciar al amor de ese hombre que ahora está con otra persona. Y establecen ambos, ella y el otro despechado, un puesto de vigilancia para vigilar a estos que los han dejado. Y una manera en la que van a lograr recuperar este amor. Bueno, aquí lo que resulta interesante es que ella le dice al otro despechado, Meg Ryan, le dice: ¿tú crees que el amor es algo suave, tierno, ingenuo? No, no. El amor es la furia, la fuerza. Y le da un ejemplo. Le dice: el perro de mi papá o de su abuelo se estaba muriendo. El veterinario le dijo: no hay nada que hacer, el perro tiene un parásito, el parásito se lo está comiendo por dentro, y efectivamente el animal tenía lleno el ano, el recto, de gusanos. Dice: se va a morir en una noche o 2 noches, hay que dormirlo para que no sufra. Y este hombre, dice Meg Ryan, amaba tanto al perro que se pasó toda una noche con la uña de su dedo meñique sacándole los gusanos del recto a su perro. Y le dice: eso es el amor. Entonces el amor requiere fuerza. Eso significa que nos han contado que el amor es esta gasa rosa que va por el aire, toda frágil y suave. Y no es así. Por eso nos cuesta trabajo en nuestra sociedad ver videos de pronto de una madre a cuyo hijo de pronto pues callan, ¿no?
Y la madre se levanta y lo defiende, y ¿por qué le dice eso? Y no lo toque. Estamos acostumbrados a este relato frágil del amor. Hoy en día nos están demostrando las nuevas generaciones, pero también las mayores, que la vida requiere un amor que tenga listas las manos, tanto para acariciar como para defender. Y entonces es un ejercicio intimidante, tanto la maternidad responsable como la del amor. Por otra parte, ¿qué pasa con los otros ritmos de la maternidad? Espero que por lo menos en esta plática nos vayamos quedando con esta idea de que el tiempo en la maternidad es una forma de habitar la vida, es una nueva propuesta. Por lo tanto, las madres experimentamos un cambio constante en el tiempo cuando estamos maternando. ¿Qué es eso? Es que no es lo mismo la temporalidad que requiere un bebé recién nacido a la temporalidad que requiere un niño de 3 o 4 años. Y estas temporalidades además cambian y se ajustan porque es lo que hace la vida. Cuando la vida se desarrolla, es decir, cuando crece una planta, cuando crece un bosque, cuando crece un cachorro, hay una temporalidad en ajuste constante, una vitalidad en ajuste constante. Basta que el infante se pueda poner en 2 pies para que no quiera regresar a gatear. Basta que pueda trepar, ¿sí?, para que pruebe la delicia de la adrenalina y de las alturas. Y entonces el ejercicio de la maternidad se va a tener que ajustar a esa temporalidad. Ese es el desafío. Y ese es el desafío cuando también uno decide que va a colectivizar la maternidad. ¿Quién me puede acompañar en la primera infancia? ¿Quién quiere acompañar el cuidado de una vida en ese momento? Mucha gente dice, ay no, es que los bebés que lloran todo el tiempo. Los bebés son maravillosos, están en un solo lado. No dicen, no te quiero. Los bebés tienen una serie de desafíos, pero por otra parte son portátiles. En cambio, un infante de 10 años no solamente dice que no de manera enfática, ha aprendido, porque yo le he enseñado, porque quienes están a su alrededor le van enseñando, las muchas otras formas de comunicar un no, que puede ser palmoteando, gritando, tirando, empujando, etc. Entonces, claro, la vida conforme se va desarrollando va exigiendo ajustes y cambios de ritmo, unas diferentes temporalidades. Para un niño de 10 años, jugar por horas es indispensable. A veces jugar por horas lo mismo es indispensable. Andar en bicicleta, el movimiento es muy importante. Y eso impone un otro ritmo. ¿Quién me puede acompañar? ¿Quién puede acompañar un ejercicio de la maternidad que exige el movimiento? Pero pasemos a la tan temible adolescencia. Quizás un periodo en el que todos los que están alrededor de una vida adolescente van a ser modelados, tocados, exasperados por esa vida en absoluto arrobamiento del crecimiento, ¿no? El adolescente tiene una capacidad de aprenderlo todo y una escasa capacidad y potencia de tomar decisiones. Eso está ya muy estudiado, por ahí hay un libro fascinante que se llama El cerebro adolescente y ahora hay muchísimas aplicaciones, cursos, talleres sobre esto, pero me quiero detener en esto porque entonces la maternidad, como se nos ha sido narrada, suele ser el periodo de la primera infancia. ¿Cuándo va a ser la adolescencia? Una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad, no para enmendar lo que no se hizo en la infancia, sino precisamente para ajustar todas estas temporalidades y los acompañamientos posibles. A muchísima gente le parece un desafío el adolescente cuando lo que significa es una oportunidad de tener un sujeto que es muy hábil en muchas cosas, que es capaz de aprender y por lo tanto la relación puede cambiar. Nuestros hijos adolescentes nos pueden enseñar cosas. No solamente formas de hablar, ¿no?, sino un mundo completo de comprensión de la realidad. Los adolescentes se enfrentan a un cerebro que les impone el desafío de que ellos no saben que su cerebro está cambiando, pero nosotros sí.
Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de adaptarnos, ajustarnos y apropiarnos junto con los adolescentes de esas temporalidades tan terribles como pueden ser los exabruptos de humor. Y cuando uno ve a un adolescente que es abrumado, no por sus hormonas, no, por sus emociones, entonces nos podemos dar cuenta de que ese mundo interior nos es compartido, pero también nos damos cuenta de que un adolescente desarrolla una pasión por un videojuego, por una serie como One Piece, por un grupo musical. Se dan cuenta de toda la energía que hay para que un sujeto te pueda enumerar todos los capítulos, las series, los arcos narrativos de una serie tan larga como One Piece. Y además lo hace desde la genuina pasión. Y esa pasión es colectiva porque hay otro grupo que también le gusta. ¿Qué nos están proponiendo los adolescentes? Una revincularización con la pasión. ¿Por qué? Por la vida. Por aquello que a lo mejor como adultos dejamos atrás y olvidamos. A lo mejor ver esa pasión nos permite reconectar con aquel adolescente que dejamos de ser. Hay una propuesta, entonces, en estos otros ritmos del cuidado de la vida. Entonces, la maternidad está por ser descubierta y está siendo descubierta, propuesta, vivida por las múltiples madres que se atreven a colectivizar su maternidad de alguna manera, que se atreven a ajustarse a los ritmos del desarrollo de este arte que puede ser la maternidad. ¿Y por qué es un arte? Porque transforma y nos transforma. Es la invitación a pensar que si estamos cerca de alguien que esté ejerciendo la maternidad, hay allí un manantial de energía, pasión, imaginación, posibilidad, no de escape o de huida de este sistema, no, la posibilidad de ser otros, a pesar de las opresiones de este sistema. La oportunidad de encarnar lo que sería el amor, el cuidado y el compartir la pasión, que ya puede ser de un infante de 3 años por ver un corto o por jugar con un carrito, o bien la de un adolescente que nos permite revincularnos con una serie de energías que han sido secuestradas a lo largo de la etapa de adultez o de maduración en nuestras vidas. Solo de pensar en todas estas personas, por ejemplo, los surfers, que son capaces de vivir vidas no solamente más relajadas, sino en absoluta alegría, gozo, despreocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque ser un surfer implica precisamente estar muy alejado de la productividad. Entonces, los tiempos que vive la maternidad, los tiempos en los que se experimenta, son siempre una oportunidad para reinventarnos, pero hay que darnos el permiso y para eso también hay que empezar a superar, dejar, olvidar, negar las narrativas de esas maternidades del sacrificio, de la pérdida de la individualidad, de la negación de la existencia de la madre y comprender que hay un saber que está sucediendo y que hay una existencia potente de vida, de pasión, que está sucediendo cuando acompañamos no solo la primera maternidad, la de los pañales, sino las otras etapas desafiantes, que no son solo un desafío para la madre, son un desafío para la colectividad que acompaña el cuidado y el sostenimiento de esa vida, que al ser cuidada y sostenida, curiosamente, también nos alimenta y nos sostiene a nosotros, invitándonos a ser de otra manera nosotros mismos. Yo soy Mariana Osuna, seguiremos conversando sobre este y otros temas, no solamente a propósito de la maternidad, como se han dado cuenta, y sigan mis redes, los espero para sus comentarios, hablaremos de ellos próximamente y habrá más de estas pláticas al oído.